Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Queremos dedicar en este episodio un momento para el recuerdo, para recordar las vidas que se apagaron demasiado pronto y a las historias que quedaron incompletas. Hablamos de las vidas que se perdieron en el incendio de Valencia. También queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a aquellos cuyos actos de bondad y coraje marcaron la diferencia, como fue el caso de Julián. Escuchamos una melodía del compositor valenciano Josué Vergara. También deseamos, y estoy convencida que también ustedes lo desean, que hechos como estos no vuelvan a suceder. Y en este episodio vamos a conversar con el escritor y periodista José Gregorio González. Vamos a hablar del relanzamiento de su libro Guía Mágica de Canarias. Vamos a conocer las novedades que trae su libro y también alguna anécdota relacionada con él. Y como solemos decir, una vez ya conocido el tema que vamos a tratar en este episodio, solo me queda comentarles que comenzamos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos cada semana. Y hoy vamos a hablar con José Gregorio González, periodista y escritor, que como ya saben presenta desde 2008 en Canarias Radio el espacio Crónicas de San Borondón, entre otras cosas, porque él realmente no para y de hecho no para, que ahora se ha relanzado uno de sus libros, La Guía Mágica de Canarias. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte y de saludar a toda la gente que sigue el programa y bueno, pues muy contento porque es un libro por el que siento un cariño muy, muy especial, un libro que es muy valioso, ¿no? En el conjunto de los trabajos que he escrito y que tenga una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad con relanzamiento y en esta ocasión además con incorporación de nuevo material, pues obviamente es algo para celebrar. No, y tanto que sí, José Gregorio, relanzamiento, lo estábamos hablando antes, a mí me encanta, ¿no? La nueva imagen del libro, bastante lograda, y bueno, que también, como has comentado, hay capítulos adicionales que vamos a intentar tratar ahora mismo. ¿Y cómo nos definirías para aquellas personas que no han tenido la posibilidad de tener todavía tu libro? ¿Cómo defines la naturaleza de Guía Mágica de Canarias? Bueno, mira, este libro que, como bien planteas, pues ha cambiado la portada. Ahora es una portada más oceánica, más marina, frente a la portada tradicional, que era más de tierra, más de territorio, de mapa, ¿no? Pues es un libro que pretende mostrar Canarias desde otro punto de vista, desde el punto de vista de lo insólito, de lo extraño, de lo misterioso, de lo heterodoxo y de lo enigmático, ¿no? Es decir, contemplar nuestro archipiélago, que tiene muchas cosas apasionantes de las que disfrutar y en las que recrearte, ¿no? En el terreno de lo convencional, pero también, bueno, pues tener esa mirada con esas gafas o esas lentillas que te permiten ver el misterio, ¿no? Ver la riqueza, el extenso patrimonio de misterios que tenemos en el archipiélago y complementar, es decir, conciliar lo convencional, digamos lo más habitual, lo que puedes encontrar en otros sitios y que incluso te pueden haber enseñado en el ámbito educativo, con este otro tipo de historias que son importantísimas porque nos ayudan a completar el puzzle, ¿no? A tener una visión
más completa, más exacta de quiénes somos, quiénes hemos sido, por qué somos así, de las creencias que hemos abrazado, de las que siguen vigentes, de las que ya hemos perdido. Es decir, bueno, pues creo que nos brindan una visión bastante más amplia de Canarias, prestándole atención, pues bueno, a los mitos, a las leyendas, a las tradiciones mágicas, al sentido esotérico que tienen algunas fiestas, a los elementos más llamativos de la arqueología y así, bueno, pues un amplio abanico de temas. Una obra bastante completa y de hecho me decías que, bueno, que se ha quedado corta, ¿no? Que hay todavía más que contar, pero de esos enigmas históricos y mitos vitales, ¿no? Que cuentas en tu obra, ¿nos puedes contar alguno de ellos? Claro. Aquellos que te han gustado más, ¿no? Narrar o investigar. Bueno, evidentemente, si desde el momento en el que esta guía surge por primera vez hace ya varias décadas y ha ido sufriendo o experimentando transformaciones, creciendo, enriqueciéndose hasta la actualidad, pues está claro que las páginas se podrían haber multiplicado por 3 o 4, evidentemente. Pero bueno, el mundo del libro tiene sus particularidades, tú lo sabes. Tampoco puedes poner una enciclopedia si además tienes la aspiración, el anhelo de ser una guía, es decir, de que incluso puedas ir en la mochila, pues cuanto más ligera mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí que podría ser mucho más amplio y en estos años hemos aprendido más cosas, hemos averiguado más, o sea, hemos descubierto nuevas historias, bueno, pero es imposible que todo pueda estar en un libro cerrado y completísimo, porque al final, aunque lo creas que es así, pues aparece algo nuevo que te descubre que no, que estabas equivocado y que se pueden seguir escribiendo historias. Y para mí particularmente hay muchas, ¿no? En el libro, ¿no? Pero hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, hablo le pido a la gente que le preste atención a la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de Regla en Pájara, en Fuerteventura, porque es una iglesia cristiana con 2 fachadas, una más reciente y otra del siglo XVI, que tiene una decoración que jamás imaginaríamos que podría estar en un templo cristiano y menos aquí en Canarias. Y son motivos amerindios, aztecas. Hay orobobos, que son símbolos universales de tipo espiritual y esotérico, que nos hablan del eterno retorno. El orobobo es la serpiente que se muerde la cola. Hay serpientes bicéfalas, hay leones, águilas. Es decir, hay una cantidad tan... y de hecho hay una figura que se parece mucho a Mitra, a las representaciones asirias de Mitra. Claro, cuando tú ves todo eso en una fachada cristiana, eh, te quedas pensando qué ha pasado ahí. Es decir, qué festival de símbolos pertenecientes a ámbitos tan distintos al cristianismo están plasmados en la piedra y por qué, ¿no? Entonces, bueno, invito a la gente a que haga esto o que si pasea por el parque García y Sanabria en Santa Cruz de Tenerife, pues pase por el lado lateral, se saca un poquito del parque, se vaya por la carretera lateral que lo perimetra y que vaya a la plazoleta que está allí, donde está una palmera enorme, y se fije en esa plazoleta porque es una plaza astrológica. Es decir, es la única plaza astrológica que hay en Canarias y posiblemente la única que hay en toda España, y es obra de Pepe Damaso, ¿no? El genial artista gran canario que le rindió un homenaje a Fernando Pessoa, que a su vez era un genio de la literatura universal, este portugués, pero que además le interesaba mucho la astrología. Entonces, bueno, pues fue una manera de homenajearlo y tenemos una plaza, una carta astral céntrico de Santa Cruz que pasa por completo desapercibido. Bueno, pues estas son cosas que a mí me gusta descubrir, ponerle, que la gente fije la mirada y bueno, son dos de los muchos aspectos que podría destacar de la Guía Mágica de Canarias, como por ejemplo también, y pongo un tercero, la Iglesia de la Concepción de la Orotava, que tiene pues una simbología de corte masónico en el interior muy pronunciada. Seguramente en el proceso de construcción y de diseño participaron masones, cosa que tampoco es de extrañar. Lo curioso es que a veces la decoración, los símbolos, pues tienen varias lecturas, una lectura cristiana normal, de tipo catequesis, pero después hay lecturas profundas, metalecturas, y entonces lo que tiene esa iglesia es muy llamativo en las columnas principales del altar mayor, ¿no? Entonces, bueno, y por fuera tiene una gárgola, 2 gárgolas
exhibicionistas, es decir, dos gárgolas que muestran sus órganos sexuales, están en la parte trasera de la iglesia, y eso tampoco es habitual. Bueno, en Canarias no existe otro ejemplo. Nos tendremos que ir a Francia, a Irlanda, por ejemplo, para encontrar estas representaciones de la Sheila Nagrán, que es el nombre de ese tipo de divinidad que a veces se ponía en las iglesias cristianas como elemento protector o evocador incluso de la fertilidad. Bueno, pues eso lo tenemos en la Orotava y como eso muchas más cosas que voy desgranando en este libro. No, perfecto. Para aquellas personas que estoy convencida que nos están escuchando, que escuchan tal como somos y que les encanta pues esos mitos, ¿no? Esas antiguas costumbres y esos enigmas históricos, pues esta guía es fantástica para ellos. Porque José Gregorio, las experiencias tuyas de primera mano como narrador de estos conocimientos, ¿cómo ha sido? Bueno, mira, yo me inicié en esto hace muchos años, siendo prácticamente un niño. Empecé con lo que tenía más a mano, que eran los curanderos, ¿no? Y las historias de brujas. Bueno, estas cositas, digamos que forman parte del ámbito rural. En el día a día las curanderas, las santiguadoras, eran un recurso al que se recurría con bastante frecuencia. Y empecé por ahí, me interesé por los esteleros, es decir, aquellos que arreglan los huesos, ¿no? En el ámbito del curanderismo. Y después, bueno, ya vino un poco el tema ovni, vino algunas historias de aparecidos, de fantasmas en ciertos lugares. Es decir, fui paulatinamente, digamos que siendo seducido por el mundo del misterio en todas sus expresiones, ¿no? Yo tengo una gran curiosidad, Carmen. No me quiero curar, eso es una enfermedad que me encanta y que si puedo la contagio, claro. Claro, entonces me interesa todo, a mí me interesa todo. Pero cuando digo todo, es todo, incluso cosas que están muy lejos del misterio en sí, ¿no? Y creo que todo incluso puede llegar a ser interesante, atractivo, si lo sabes contar, ¿no? Si encuentras las claves para contarlo. Entonces, bueno, pues yo me he involucrado en esto y además pues tenía cierta vocación o cierta habilidad para, además de rastrear, ¿no? de investigar, de conseguir testimonios para poderlos contar, es decir, para poderlos trasladar. Tenía cierta facilidad escribiendo, pues a nivel de radio, comunicando con la voz, bueno, y después ya con la tele hemos hecho algunas cosas y bueno, esa ha sido un poco mi pasión por el misterio y la manera mi voluntad permanente de compartir aquellas cosas que a mí me asombran, que a mí me seducen y que creo que merecen una oportunidad también de ser conocidas, de ser descubiertas, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas muy diversas, ¿no? Desde, por ejemplo, por qué Leonardo Torriani, uno de los cronistas de la historia de nuestro archipiélago, que viene a fortificar las islas, enviado por Felipe II, un rey muy esotérico, por cierto, por qué Leonardo Torriani dibuja un plano de Canarias, un mapa de Canarias, desde el punto de vista astrológico, es decir, lo coloca bajo el signo de Cáncer, y es una imagen muy llamativa que te dice, bueno, pero ¿y por qué hizo esto Torriani? ¿No? Pues este tipo de cosas a mí me apasiona. Además, Torriani trazó también la fortificación de San Borondón, de una isla que no existía, o que no había sido descubierta, que seguimos sin descubrir, ¿no? Todo un misterio increíble también San Borondón, ¿no? Pues me llaman la atención esas cosas, me llama la atención la lectura mitológica que se hizo durante muchísimo tiempo, ya no, sobre el drago, ¿no? El árbol sagrado de los antiguos guanches, y cómo ese drago se vinculó con Dagón, ¿no? El dragón de las Hespérides, que protegía el jardín de las Hespérides, y cómo eso conecta con Canarias, porque Canarias era o estaba ubicada en el sitio donde se supone que estaban las Hespérides, esas islas que, como las Afortunadas o las Islas de los Bienaventurados, eran unos territorios míticos donde vivían, donde habitaban los dioses y los héroes, ¿no? En la mitología grecolatina, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas a mí me interesan muchísimo, ¿no? Porque está el drago pintado en la parte del paraíso del Bosco, ¿no? Es decir, ¿por qué aparece el drago ahí? ¿No? Bueno, pues, Curioso. claro, No, y es claro. que, José Gregorio, es que se te nota, no hace falta
que nos lo comentes porque eres una persona muy activa. Bueno, ya yo comenté al principio algunas de las cosas que haces, pero es que colaboras también con un periódico tinerfeño, escribes para Año Cero, Nima. Yo no sé de dónde sacas el tiempo, o sea que eso se nota que es porque tienes ganas, porque tienes voluntad y porque te gusta lo que haces. Sí, hombre, es pasión, o sea, a mí me apasiona y yo estoy absolutamente enamorado de estas temáticas y además, como tiene que ser cuando te enamoras de alguien, pues las respeto profundamente, las venero, ¿no? O sea, y comunicar con rigor, con respeto, me parece fundamental intentando llegar hasta el último dato, hasta el último apunte para no dejar la información a medias. También me parece fundamental. Bueno, pues al final, como es una pasión, Carmen, Sí. pues es algo natural, ¿sabes? Es algo que aunque físicamente puedas llegar a estar en cierto momento agotado o con las pilas un poco descargadas, la curiosidad sigue estando, el ímpetu sigue estando, ¿no? Entonces, bueno, me acompañan desde que era un crío estos temas. Ya no soy tan crío y bueno, y sigo notando que el entusiasmo sigue ahí. Yo me sigo emocionando y obsesionando con nuevas historias que voy descubriendo, es decir, y tengo ganas de saber y eso me entusiasma, ¿no? O sea que es algo que... Es el motor, ¿no? Sí, El sí, que sí, correcto, el motor, ¿no? correcto. Yo te entiendo perfectamente y bueno, yo estoy convencida que estás preparando muchas más cosas, pero yo te pedí antes porque es un tema que a mí me llama mucho la atención y sé que es un capítulo adicional, ¿no? Que incluyes en esta guía, es el tema de las casas encantadas. Sí, bueno, había la posibilidad de incluir un capítulo adicional en el libro. Yo lo pedí, de hecho, porque si vamos a relanzarlo con nueva portada, pues era una oportunidad para poder ofrecer algo más, ¿no? Entonces tuve que elegir entre muchos temas y elegí ese, ¿no? El de las casas encantadas, que fíjate que cuando yo comencé en este tipo de cuestiones, y, y descubrí los primeros casos, digamos, notables, populares, llamativos, pues pensaba que eran dos, el Palacio de Justicia en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, y el Museo de Historia en La Laguna. Es decir, no me podía imaginar que pudiesen existir tantos edificios públicos, digamos, bueno, sí, en su mayor parte son o lo fueron en su momento públicos, con historias de fantasmas añadidas, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí crear que este capítulo fuera una especie de ruta de lo espectral, ¿no? Intentando que los lugares que incluía fuesen visitables, es decir, que fuesen lugares que no, obviamente no fuesen domicilios particulares ni nada, ni cosas privadas que la gente no quiere que trascienda esos fenómenos que se supone que ocurren, ¿no? Entonces, bueno, pues además de los espectros del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que es una historia muy popular ahí en Vegueta. Bueno, o sea, se piensa que pueden ser los monjes del antiguo convento. Bueno, no sabemos, pero lo cierto es que hay trabajadores que a lo largo de los últimos años han comunicado que aquello se les vuelve un poco, se les pone patas arriba físicamente y electrónicamente en ciertos momentos, ¿no? Bueno, hay otros trabajadores que nunca han experimentado nada, pero conocen las historias y hay todo un debate abierto sobre si aquel lugar está o no encantado, ¿no? Puede que lo esté, yo no lo dudo, porque ya vemos que la casuística muchas veces es recurrente en ciertas cosas, ¿no? Y una es cuando se construye sobre lugares antiguos y a lo mejor no se ha realizado un traslado adecuado por ejemplo, de cuerpos que han podido ser enterrados, eh, o no se han resuelto hechos luctuosos que han podido suceder en esos lugares, pues parece que se quedan impregnados y quienes después los utilizan, viven en ellos o trabajan en ellos, pues experimentan las consecuencias, ¿no? Entonces, ese es uno, obviamente el Museo de Historia y el famoso espectro de Catalina Lercaro es otro episodio que menciono, en este caso centrado en La Laguna, pero después hay otros casos, como el de Antonio Padrón en Galdar, el de su museo. Antonio Padrón fue un pintor fantástico, que además tiene una serie de cuadros dedicados a las santiguadoras y a las brujas. Y tú ves esos cuadros y son maravillosos porque son como fotografías al óleo de lo que él pudo contemplar en los años 20, años 30, posiblemente participando en ceremonias, participando en rituales, y lo plasmó de una forma muy detallada en sus cuadros, ¿no?
Y bueno, pues el que fue su estudio, que hoy es museo, parece que también tiene un habitante invisible, que muchos dicen que es el propio Antonio Padrón, ¿no? Y de vez en cuando suena el timple, cuando aquello estaba vacío, que su propio timple, sí que está allí de exposición, se escuchan pasos, incluso se le ha llegado a ver, o se han llegado a ver siluetas que se han asociado a la figura de Antonio Padrón, ¿no? Y ese museo se puede visitar, es decir, es un museo donde vas a quedar fascinado con su obra, con esos cuadros que decía y con muchos otros. Él pintó uno, por ejemplo, dedicado al rayo verde, ¿no? Ese fenómeno atmosférico, ¿no? Visual muy, muy llamativo y que ha generado alguna que otra leyenda. Incluso hizo su propio dibujo de San Borondón. Bueno, pues es un pintor que merece ser conocido y además tiene esa historia de fenómenos aparentemente inexplicables, ¿no? Y así pues intento poner casos pues de Y bueno, todo. lo titulas como Canarias Encantada, ¿no? Mm. Cartografía de edificios y lugares con fantasmas. Pero a mí me gustaría, ya que estamos, ¿no? En este apartado, José Gregorio, ¿alguna experiencia en este sentido propia? Pues mira, no, te diré que no. O sea, yo sí he vivido, a ver, yo en todos estos años hemos tenido alguna que otra vivencia, digamos, que no logramos explicar de forma convencional, ¿no? Pero en estos lugares precisamente no, es decir, en estos lugares espectrales, bueno, recuerdo quizás lo más extraño de lo que fui protagonista, o estuve presente más que protagonista, o sea, fui testigo junto a más personas, fue un caso que no estaba contado ahí, que de hecho fue un caso que lo contamos en Cuarto Milenio, pero no contamos esa parte de la experiencia, ¿no? Ocurrió en la isla de La Palma, en los Llanos de Aridane. Una familia recurrió a nosotros porque en su vivienda, en el piso en el que vivían, pues ya era imposible vivir, es decir, pues se abrían las llaves, las garrafas de agua, las luces no dejaban de encenderse y apagarse, golpes en las puertas, sentían que por la noche, cuando descansaban, se sentaban en la cama o presionaban los pies de los que vivían allí. Bueno, había de todo, o sea, había para una película, ¿sabes? Para una auténtica película de Hollywood. Después esto, bueno, se resolvió, digamos que se identificó el origen de aquello, que tenía que ver con una persona que había muerto en ese edificio y, bueno, digamos que se encaminó y aquello se solucionó, ¿no? Pero en el transcurso de la investigación, en medio de una de las entrevistas, que estábamos todos reunidos en la misma sala, suena el teléfono el teléfono móvil del dueño de la casa, es decir, de la pareja. Digamos que la principal protagonista era ella, la chica, y sus hijos, pero bueno, el marido también estaba, obviamente, viviendo y sufriendo aquello, ¿no? Suena el móvil del marido y o sea, el teléfono que salía era el de la propia casa donde nosotros estábamos y donde nadie estaba llamando. Es decir, alguien estaba llamando, algo estaba haciendo sonar el teléfono del, del marido, el teléfono móvil, utilizando el teléfono de la casa. Obviamente tú intentas descartar el truco, de que alguien esté con un inalámbrico, obviamente eso lo descartamos y de hecho yo le pedí el número y marqué el número desde mi propio móvil y hice sonar el teléfono de la casa, es decir, para verificar que efectivamente no era alguien que estaba llamando y en la agenda del móvil habían puesto casa para tomarnos el pelo o engañarnos, ¿no? Entonces fue algo muy, muy extraño. Obviamente no había No, no, tremendo. No te voy a preguntar si descolgó o no. no, Me imagino. no había nadie al otro lado, es decir, cuando, No, cuando, cuando descolgó, efectivamente, hombre, él se quedó blanco, ¿no? Es decir, se quedó blanco. lógico. A mí y a los que estábamos nos enseñó el móvil, obviamente descolgó y no se escuchó nada, no había nadie al otro lado. Bueno, fue una cosa muy extraña, y te digo yo, en el móvil le aparecía el nombre de casa, ¿no? Entonces yo le pedí que abriera la agenda, tomé el número y marqué. Entonces sonó efectivamente el teléfono
de la vivienda, ¿no? Bueno, fue algo muy... Y fue cuando estábamos en ese proceso de interrogatorio, y bueno, fue algo como muy extraño, o bastante extraño, ¿no? Y en otra ocasión, en, en el Moquinal, en las ruinas de una casa que está vinculada a la trágica historia de Dámaso el Brujo, muy cerca de allí cometió 2 crímenes y parece que incluso se pudo llegar a refugiar en lo que hoy son ruinas, ¿no? La llamada Casa Fuset. Pues también fue producto de un reportaje de Cuarto Milenio. Bueno, pues habían pasado una serie de cosas mientras grabábamos el reportaje y que nos pidió que fuéramos o sea, unos días más tarde fuéramos para hacer una conexión para el programa de radio, para Milenio 3, que en aquel momento estaba en antena. Y entonces, bueno, pues fuimos, se emitía, si no recuerdo mal, los sábados por la noche, o viernes por la noche, no lo recuerdo ahora, Carmen. El caso es que fuimos para hacer la conexión telefónica desde allí, ¿no? Y estaba Fernando Hernández y Félix Castilla, compañeros también de Fatigas y de radio. Y en un momento determinado estaban ellos fumando en una parte de las ruinas que está ya sin techo, es una zona como muy abierta, llena de gravilla y de hojarasca, ¿no? De la vegetación, de hojas secas, pero muy amplia, ¿no? Pues no se puede perfectamente 4x4, ¿no? De superficie, ¿no? Luna llena, o sea que nos estábamos viendo perfectamente, estábamos a menos de 1,5 metros, 2 metros de distancia uno de otro, y en medio de nosotros empezamos a escuchar unos pasos, justo en medio, o sea, en medio no había nadie, o sea, era la nada. Yo los miraba a ellos y ellos me miraban a mí, y se supone que en medio había alguien caminando, ¿no? No dejaba marcas en el suelo, pero sí se escuchaban las pisadas con rotundidad, porque era... Menos mal que estaban acompañados. Sí, la verdad es que en ese tipo de situaciones, si estás solo, lo mismo te entra el pánico y a lo mejor en un sitio que no conoces sales corriendo y pasas tú a ser el fantasma, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, no, es que por eso que menos mal que me pongo en la situación de ustedes Sí, nos y mirábamos, ¿sabes, pero Carmen? tuvieron que haber pasado mal. Pero Carmen, ¿sabes? Que no tuvimos miedo, ¿no? Sino que nos miramos como con desconcierto, como diciendo, bueno, pero ¿de verdad esto estaba sucediendo? ¿Sabes? ¿De verdad estamos oyendo estos pasos a 1 metro de nosotros y no hay absolutamente nadie, ¿no? Bueno, pues de ese tipo algunas hemos tenido que de alguna forma son como susurros, ¿no? Que nos invitan a pensar que lo inexplicable es real, es auténtico, ¿no? Y nos desafía, ¿no? Nos desafía. Gracias por compartir, José Gregorio, estas experiencias con nosotros. Y bueno, para terminar, como ya nos decía, eres una persona con muchas inquietudes que no para. ¿Algún proyecto que nos puedas comentar al no estar trabajando, que nos puedas decir? Sí, bueno, tengo en mente y parcialmente elaborado lo que podría ser la segunda parte de un libro, que es el de 5 minutos de misterio, uno de los últimos que he dedicado a Canarias. Bueno, que son nuevas historias vinculadas con estos temas inéditas, ¿no? Pero bueno, está en proceso de elaboración. Y estoy trabajando también en la actualización de otro libro, de un clásico que yo tengo dedicado a misterios del cristianismo, poniéndolo al día ante la posibilidad también de sacarlo entre manos algún que otro proyecto que igual si sale, pues también supondrá para mí un registro totalmente diferente a lo que he hecho hasta el momento, ¿no? Y bueno, la radio pues que me tiene muy ocupado y el día a día que también nos tiene bastante ocupados. Así es, según va uno cogiendo años, el tiempo cada vez da menos. Pero bueno, agradecerte que con el tiempo y con lo ocupado que estás hayas atendido, José Gregorio, y también agradecerte porque, bueno, ya lo comentaste, tenemos un sorteo y lo que sorteamos es este fantástico libro, Guía Mágica de Canarias, firmado por ti, dedicado por ti. Gracias. Pues Carmen, yo encantado de participar en tu programa, a pesar, evidentemente, a veces no es tanto el tiempo, sino cómo lo gestionamos, ¿no? Y cómo llegamos a lo mejor de energía a ciertas horas. En fin, tú sabes que esto es
Esto es muy relativo, ¿no? Pero encantado de participar y de hacerlo cada vez que sea posible. Y bueno, pues el haber sido protagonista y ser protagonista de este momento y de este sorteo, para mí es un privilegio. Así que muchísimas gracias a ti y bueno, ojalá que la suerte acompañe a un oyente o a una oyente que realmente esté apasionada, realmente esté interesada en conocer los misterios de Canarias y bueno, y que el libro vaya para esa persona que tiene ese interés. Perfecto. El honor es nuestro, José Gregorio. Un abrazo inmenso y nos escuchamos pronto. Venga, un fuerte abrazo y mucha suerte. Gracias. Y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. Y vamos a terminar este episodio como ya estamos acostumbrados, con una reflexión o con una frase. En esta ocasión con una frase que dice lo siguiente: en un mundo donde a veces la oscuridad amenaza con apagar la luz, recordemos que la bondad es el resplandor que puede iluminar incluso los rincones más sombríos. Vamos a acostumbrarnos más a practicar la bondad, no sé, con actos tan sencillos como dar las gracias, con preguntar cómo estás, con preocuparse, ¿no?, por las personas que tenemos al lado, por crear un ambiente como más armonioso, no sé, con poner las cosas como más sencillas, con dar paz y tranquilidad. No hace falta hacer grandes cosas, ¿no?, para que el mundo sea un poquito mejor. Como dice la frase, ¿no?, a veces un poquito de bondad hace que la vida y los rincones más sombríos se vean de otra manera. Ahora a mí me queda agradecerles que estén ahí al otro lado de las ondas. Ya saben también que tenemos sorteo, que lo pueden ver en la página de Instagram de Tal Como Somos. Ahí vienen todos los detalles de cómo tienen que participar. Y ese sorteo es para agradecerles también que nos acompañen cada semana. La canción que hemos elegido es una canción muy emotiva. Yo creo que alguna vez la hemos puesto ya aquí en Tal Como Somos, que me gusta mucho. Voilà, de Bárbara Pravi. Y lo dicho, saben que tienen un correo electrónico si nos quieren hacer cualquier sugerencia, cualquier comentario, que nosotros encantados de leernos con detenimiento y hacer todo lo posible por tratar ese tema aquí en Tal Como Somos. Que les digo, que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.